el cual estará a cargo del presbítero Tomás de Híjar Ornelas, quien es licenciado en Derecho, Filosofía y Teología, con posgrado en Historia de la Iglesia en América. Es presbítero del clero de Guadalajara y profesor investigador honorario del Colegio de Jalisco. Se ha desempeñado como notario adjunto de la causa de canonización del siervo de Dios Fray Antonio Alcalde. Es miembro de la Asociación Civil Amigos del Paseo Fray Antonio Alcalde y de la fundación del mismo nombre. Forma parte de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística, del Seminario de Cultura Mexicana y de la Sociedad Mexicana de Historia Eclesiástica. Ha dado a luz pública 6 libros, 43 capítulos de libros en coautoría y unos 500 artículos, monografías y ensayos. Se le ha condecorado con el Premio Ciudad de Guadalajara 2018 y el reconocimiento al bibliófilo José Luis Martínez de la Feria Internacional del Libro. A la fecha, se desempeña como rector del Templo de Santa Teresa y como docente de la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente. Recibámoslo por favor con un fuerte aplauso. Me vine en bici, así que como vivo en el centro y de aquí para allá es de subida, no les extrañe si estoy bañado en sudor. Me acabo de bañar con agua. ¿No? Esto, miren, como tengo misa de 12 y ustedes tienen que seguir su horario, le voy a suplicar a cualquiera que tenga reloj en la mano que cuando sean las 11:15 la levante y me diga, córtale, para que podamos interactuar un poquito y no que todo sea bla, 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 bla. ¿Les parece? Sí. Y bueno, según yo tendría que haber empezado a las 10:30. ¿Qué horas son? 10:40. Ya ven, un cuarto de hora que tuvieron de animación. Entonces, mi charla va a ser de 30 minutos y 15 para interactuar. Ahí está. Perfecto. Bueno, miren, yo voy a hablarles exactamente de lo que me pidieron y bajo ese título, Misión de María en la Iglesia Purgante. Pero necesito, a ver, la anterior, ¿cuál es? Ah, perfecto. Ya entendí el secreto. Miren, lo que debo hacer para que esto comience con el pie derecho es definir los términos explícitamente el del purgatorio. Porque si no estamos de acuerdo en eso, todo lo que siga yo diciendo se va al descuidero y de ahí a la barranca, entre otras cosas. La cuestión es que el magisterio de la Iglesia nos ha regalado hace 35 años un documento maravilloso, el Catecismo de la Iglesia Católica, que coordinó el entonces cardenal Joseph Ratzinger, que luego va a morir como Papa Emérito Benedicto XVI. Fue un trabajo de muchos años, porque hubo que actualizar lo que el Magisterio Supremo de la Iglesia, que es el Concilio Ecuménico, había enseñado entre 1962 y 67, de manera que había no un rezago, sino un tiempo bastante largo para que esto sucediera, 20 años, pudiera llegar hasta nosotros el Catecismo de la Iglesia Católica, que no va a ser la abolición de los catecismos anteriores. El anterior era el de San Pío V, mi memoria litúrgica fue hace 2 días, y que hizo lo mismo con el Concilio de Trento, y que el padre Ripalda condensó, y que luego nosotros estudiamos, nosotros los que ya estamos viejando, ¿no? Los que tenemos 50 y más. Todavía nos tocó el catecismo del padre Ripalda, que era una síntesis del catecismo de San Pío V o del Concilio de Trento.
Y bueno, por eso voy a estar hablando de dos momentos, porque ciertamente algunas cosas que los que ahora tenemos ya sobrada edad, y este año voy a empezar a chancletear en el año 59, pero ya no tanto, en el año 59, así que yo era niño y estaban haciendo y estaba apenas el concilio en sesiones, ¿no? Y bueno, estuve en el catecismo del Padre Pablo. Y ahí aprendí lo que, repito, muchas personas de mi edad para arriba recordamos como la iglesia militante respecto a la iglesia triunfante y a la iglesia triunfante. Bien, pero esas palabras ya no las vamos a encontrar en el catecismo de la iglesia católica. Ya quedaron descontinuadas, ¿no? Es que ahora se dicen de otra manera y tenemos que estar atentos porque no es un capricho y tenemos que sacar conclusiones muy puntuales. Yo, que viví al lado de una mujer maravillosa, luego de mi mamá, la más hermosa mujer, la Virgen María, bueno, mi mía, llegó aquí en la tierra y en el tiempo, mi abuela materna. A ella siempre la vi y siempre la escuché y mil veces invocar a las benditas ánimas del purgatorio. Y entonces tengo una relación familiar y personal e histórica con las benditas ánimas del purgatorio. Pero desde hace 26 años que soy cura, y eso por culpa de las clases del seminario, nunca digo en las intenciones de la misa, por las benditas ánimas del purgatorio, ¿qué dicen? Por el eterno descanso de los fieles difuntos. Órale, ¿qué no es lo mismo? Sí. Pero entonces, lo que antes se decía, las benditas ánimas del purgatorio, ahora decimos fieles difuntos. Entonces hay una diferencia entre un santo, un fiel difunto y un difunto. Sí. Santo es el que ya ve a Dios tal y como es. Comenzando con la Santísima Virgen, que es la única de nuestro linaje que está en cuerpo y alma. Nosotros vamos a tener que esperar al baile de los zapatos y al juicio final para que nuestro cuerpo, que se hizo polvo, si es que ya estamos muertos cuando esto pasa, puede pasar en cualquier momento, pues nuestro cuerpo resucite y se vuelvan a unir el cuerpo y el espíritu. Y estoy diciendo espíritu y no alma, por lo mismo del purgatorio y por lo mismo de que ánima respecto a espíritu no son sinónimos. Y bueno, pues para eso estoy aquí, para hablar de esas cosas, ¿no? Para que ustedes disipen sus dudas, si es que las tienen al final de escuchar. Bien, entonces, que alguien vaya a pedir intenciones de misas por las ánimas del purgatorio y se diga o no se diga así, no pasa nada. Y si seguimos usando ese lenguaje, tampoco, siempre y cuando entendamos que Pancho se llama Francisco, no pasa nada. Entonces, ánimas del purgatorio ahora es como un título de cariño, no, es un sinónimo, pero que plantearlo a secas implicaría una discusión filosófico-teológica que en 30 minutos y ya solo 25 no alcanzó a resolverlas. Bien. ¿Qué dice el Catecismo de la Iglesia Católica respecto al asunto que aquí nos congrega y a la intercesión que pueda tener la Virgen Santísima al respecto? Pues bien, para no decir nada de memoria, casi todo lo que converso, platico, comparto, cuando es posible lo digo de memoria, pero bueno, también si uno quiere usar los términos exactos, me voy a servir absolutamente, porque no es largo, como diría Cuartilla, lo que el Catecismo dice al respecto. Como ahí lo tienen, le voy a pedir a usted que comience a leer, que lea la primera página y luego usted, y así voy pasando su micrófono. Escuchemos todos y leamos. La purificación final o purgatorio. 1030.
Los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Órale. Entonces, purgatorio no es castigo, no. ¿Es purificación? Sí. O sea que como cuando mete uno, supongamos, yo lo he hecho muchas veces, no sé ustedes, se me acaba el agua del garrafón, le echo de la del grifo en una ollita, la pongo a hervir y espero que se enfríe, la pongo, no. Purifiqué el agua. Si el agua tuviera sentimientos, diría, ay, no me quemes, no me quemes. Purgamos, purificamos. Pero entonces, primera aclaración, purgatorio no es castigo. ¿Qué hace el platero en el crisol cuando echa ahí rebabas de oro y de plata? Pues con el fuego las purifica, ¿o qué? De la vida interior y de la vida espiritual, evidentemente que las llamas no son las de la estufa. Y que cuando los no católicos nos ridiculizan a los católicos por la forma como representamos el purgatorio, aunque no les falta razón, se están quedando con la cáscara. Y nosotros también, si no entendemos entonces que las llamas del purgatorio no son ni las de la estufa, ni las del boiler, ni las del cerillo, ni las del encendedor. Sigamos. 1031. La Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. La Iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio, sobre todo en los concilios de Florencia, CFDS 1304, y de Trento. Ok. La tradición de la Iglesia, haciendo referencia a ciertos textos de la Escritura, habla de un fuego purificador. Órale, entonces, ¿no fueron los pintores del siglo XVI los que inventaron lo del fuego? Y hasta nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio habla de la gehenna. La gehenna, en tiempos de Jesús, respecto a Jerusalén, era el tiradero de la basura, donde se quemaba la basura. Esa es la gehenna. Bueno, entonces, hablando metafóricamente, como lo hace mil y mil veces la Sagrada Escritura, el fuego purificador del orfebre es distinto al del fogón. Digamos. Respecto a ciertas faltas ligeras, es necesario creer que antes del juicio existe un fuego purificador, según lo que afirma aquel que es la verdad, al decir que si alguno ha pronunciado una blasfemia contra el Espíritu Santo, esto no le será perdonado ni en este siglo ni en el futuro. En esta frase podemos entender que algunas faltas pueden ser perdonadas en este siglo, pero otras en el siglo futuro. San Gregorio Magno, Dialogi 4:41-3. Entonces, se da el caso de que uno, al tiempo que se confiesa y recibe la absolución o se arrepiente de todo corazón de un pecado ofendido de todos y le pide perdón a Dios, se le quite el pecado, pero le quede una sombrita, como cuando no lavo bien mi pañuelo y me limpié una mancha de chile y luego le queda una sombrita y luego la veo y ya quedó perfume. Justamente esa manchita que nos queda de los pecados absueltos, está el Padre Luis Enrique confesando. Yo me confesé porque se me acercó a saludarme y se está confesando. No. Y una vez confiéseme a mí. Porque al final de cuentas digo, todos andamos en la breña y todos nos llenamos de polvo. Hay que lavarnos, ¿o qué? ¿Cuántas veces nos lavamos las manos antes de comer?
esa es la purificación, y ese es el reato de la culpa. Una palabra entre fea y rara, pero que la sepa no pasa nada, ¿no? Suena casi a reata, pero no, es distinto. ¿Qué es el reato de la culpa? Es la sombra de los pecados absueltos o de los que nos arrepentimos y Dios ya olvidó. Y eso, si es materia de purificación, en el purgatorio. Esta enseñanza se apoya también en la práctica de la oración por los difuntos, de la que ya habla la Escritura. Por eso mandó Judas Macabeo hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, que quedaran liberados del pecado. Desde los primeros tiempos la Iglesia ha honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido sufragios en su favor, en particular el sacrificio eucarístico, para que, una vez purificados, puedan llegar a la visión beatífica de Dios. La Iglesia también recomienda las limosnas, las indulgencias y las obras de penitencia en favor de los difuntos. Por lo que debe quedarnos claro que una de las obras de misericordia espirituales, orar por vivos y difuntos, es muy importante. Por lo que les comenté yo al principio, y que nadie me indujese a eso, más allá del buen ejemplo de mi abuela, una mujer, además de devota, muy congruente con su vida. De manera que les puedo decir, sin exagerar, que nunca le escuché, no digo una blasfemia, una expresión vulgar o soez en contra de nadie, nunca. Nunca se refería con desprecio a nadie. Y bueno, tenía su forma mordaz de entender la vida y haría 2 o 3 cosas que nunca se le olvidaron. Algo que le habían hecho a su padre, por ejemplo, un hermano, por cierto, por una herencia, ¿no? La sana. Digamos que con una mujer congruente, pero al final de cuentas, desde niño, yo me aprendí de memoria, tuve que investigarlo, ¿no? Los nombres de mis bisabuelos y de mis tatarabuelos. Y cuando chiquito iba a misa, hacía mi listita en la mente para que estuvieran en el cielo. Y lo sigo haciendo. En la misa, yo no sé mis colegas, pero fíjense que yo en la misa, en la oración que se llama colecta, no para recoger monedas, sino las intenciones que traemos dentro. Ya que se han dicho las generales de la misa, tendría que haber un momento de silencio, oremos. Ese espacio sería para que uno dijera, ¿por quién? ¿Por qué quiero aplicar esta misa? Bueno, entre otras cosas, a partir de hoy, si no lo hacían antes, incluyan por el eterno descanso de los fieles difuntos, especialmente por aquellos a los que les debo respeto y gratitud. Y mencionen sus nombres. Mi listita de difuntos va creciendo. Creció hace menos de un mes que murió la única hermana de mi madre, que era también como mi mamá y que casi se murió en mis brazos. Es una bendición. Y nomás la cambié de lugar. Siempre pedí por ella viva y ahora lo hago por ella difunta. Sigan. Esto es una cita de San Juan Crisóstomo. Llevémosle socorros y hagamos su conmemoración. Si los hijos de Job fueron purificados por el sacrificio de su padre, ¿por qué habríamos de dudar de que nuestras ofrendas por los muertos les lleven un cierto consuelo? No dudemos, pues en socorrer a los que han partido y en ofrecer nuestras plegarias por ellos. Bien. Con esto que les he dicho, ya saben la enseñanza oficial del magisterio de la Iglesia en el año 2024 a las 10:50 de la mañana. Esa es. Entonces, lo demás
es lo mismo, pero ahora se dice así. Yo creo que a todos nos queda claro, ¿no? Sí. Bueno, seguimos. Cuando María terminó su vida mortal y entró al paraíso, en el triunfo de su gloria Asunción, se convirtió, de su gloriosa Asunción, se convirtió inmediatamente en la reina del cielo por la prerrogativa de su maternidad divina, siendo la primera delante de Dios, la primera por encima de todos los espíritus bienaventurados. Como ven, de la enseñanza oficial de la Iglesia, ahora estoy pasando a una parte que no es magisterio de la Iglesia, pero es tradición de la Iglesia. Y es lo que dicen los que han opinado de manera docta en torno a un asunto que ni está en la Biblia, no puede estar en la Biblia, ni está directamente en el magisterio de la Iglesia, como son los concilios ecuménicos, pero sí en la tradición de la Iglesia y en la devoción popular, que también tiene un peso específico. Se convierte al mismo tiempo en reina de la tierra, debido a los honores merecidos y que siempre recibió, y las gracias innombrables que no deja de derramar sobre sus devotos servidores. Pero a estos títulos los doctores de la Iglesia agregan un tercero, la nombran reina del purgatorio, queriendo expresar mediante este nombre la autoridad soberana que posee en ese lugar de expiación. Híjole, a ver, vamos a suponer que este lugar es un alcázar, que es un espacio muy hermoso, que es una casa de gobierno, que es aposento de un soberano o de una soberana. Y entonces, bueno, pues vamos a suponer que en ese castillo modélico vive una reina que es la emperatriz de una soberanía muy dilatada. Y bueno, pues si nos referimos, ¿y de quién es ese palacio? Pues de la reina, hijo, ¿de quién va a ser? ¿De cuál reina? Pues de la reina, ¿cómo se llama? La reina del lugar. Estoy hablando femenino a propósito de la Santísima Virgen. ¿Qué hay en la casa? No, bueno, pues está la sala de recepción con candiles y porcelanas y tapices y luego así, no, pues está el comedor, no, pues está el despacho, no, pues está la biblioteca, no, pues está la cocina, bueno, pues está la despensa, están las bodegas y están los servicios sanitarios y está el sótano y también hay establos, por supuesto que sí, y basurero. Entonces, decirle a la Santísima Virgen, reina del purgatorio, ruega por nosotros, no es necesario que lo digamos, porque ya con que incluyamos su soberanía en lo demás, ahí está, pero sí que lo sepamos, porque justamente ese título, o gracias a ese título, la religiosidad popular siempre reconocido en la Virgen Santísima, la primera intercesora de los fieles difuntos ante la misericordia de Dios, especialmente la de su Hijo. Ya, aquí yo ya podría decir nos vemos y hasta la vista, porque lo que sigue al final de cuentas no es más que el desarrollo de esto que acabamos de leer y yo de compartirles. Adelante. Pensé que ya había terminado el texto. La bienaventurada. Pero esto es lo que han opinado, entre otros, un doctor de la Iglesia tan importante como San Bernardino de Siena. La bienaventurada Virgen, nos dice San Bernardino de Siena, extiende su realeza hasta sobre el purgatorio. Beata Virgo Purgatorio, Dominum tenet.
porque ahí también ejerce un poder sin límites para derramar innumerables beneficios sobre esas almas que son las de sus hijos. Ella es, pues, a la vez reina de las almas triunfantes en el cielo y reina de las almas sufrientes del purgatorio. Si ustedes tienen una mascota, yo tengo una gata que llegó de la azotea, quién sabe quién la abandonaría, y nunca le he dejado que se entre a mi casa, pero desde hace 2 años, porque llegó chiquita, le doy de comer y le pongo agua y le hago caricias, pero afortunadamente para mí, no sé dónde haga popó. Y pues ya al principio que dije, bueno, pues ni modo, pobre gatita, no quiero que me llene de pelos ahí mis sillones, ni que se me arrime. Y la quiero mucho, juego con ella y es una moneda. Se para en la ventana y me ve, y luego ya salgo y le pongo su comida. Y ahí vive en el patio de mi casa y luego se va a la azotea, pero no sé dónde haga popó. Curándome esa luz, compré un costalito de arena que no he estrenado, y esto ya hace más de 2 años. Llegó de la azotea, donde haga sus necesidades, ahí sepa, pues yo estoy feliz por eso. Bueno, pero si no fuera así, yo tendría que limpiar. Ni modo decirle, mi hija, vaya al baño, este es su papelito y no. Ese es el oficio de la Santísima Virgen respecto a las ánimas del purgatorio. Ay, no, si no, tú no. Al contrario. Los fieles difuntos, si alguien necesita de la compasión de la Santísima Virgen, son los fieles difuntos, que fueron muy señalados los que fueron devotos suyos. Adelante. Miren, lo voy rapidito. ¿Qué horas son? 11:11. Wow, me quedan 4 minutos. Sí, no, es muy sencillo. Miren, voy a hablarles del purgatorio, desde lo que ha enriquecido la iconografía cristiana de la Edad Media para acá. Por eso comienzo con uno de los grabados que hizo Gustave Doré en el siglo XIX para ilustrar el poema La Divina Comedia del escritor florentino. No olviden que hubo un concilio de Florencia que destruyó el purgatorio. Dante Alighieri, que vivió hace 800 años y que nos dejó una descripción teológica. Él era teólogo, estudió teología, sin ser doctor de la iglesia y sin ser eclesiástico. Según este relato, ustedes, aunque no lo hayan leído, saben que existe. El poeta, a la mitad del camino de su vida, 40 años, y hallándose desterrado de su patria, Florencia, con la envidia de malquerientes, deambulando sin rumbo, se encontró de pronto por una senda que lo llevó a la puerta del infierno. Y allí, de la mano del poeta Virgilio, entró al abismo, y luego al purgatorio, y luego el paraíso. Bueno, en ese larguísimo poema, imprescindible de lectura para los oyentes de este mundo, hay unos de el conocimiento que dan las bellas letras. Virgilio lo pudo acompañar hasta el purgatorio, porque como a él no lo habían bautizado, no podía entrar al cielo. Así, bueno, adiós Dante, adiós Virgilio. ¿Y qué nos dice Dante del purgatorio? Lo que en su tiempo se tenía como un conocimiento respecto a la iglesia purgante. Adelante. ¿Qué es el purgatorio en la Divina Comedia? Un ámbito donde los que murieron necesitados de purificarse pasan por un período de aseo, de higiene, de limpieza, donde no hay gozo, ciertamente, y sí, en muchas ocasiones para mostrar tristeza por las faltas que ofendieron a Dios, al prójimo y a la naturaleza. Adelante. Y entonces, Dante divide en círculos ascendentes en espiral las estancias del purgatorio.
absolutamente distintas a las de los condenados que ya perdieron toda esperanza de salir de ahí, del infierno. Adelante. Y miren ustedes cómo divide Dante los círculos de su purgatorio que coronan el jardín del Edén: soberbia, envidia, ira, pereza, avaricia, gula, lujuria. Esos pecados serían los que nos atorarían para poder entrar a la gloria. Todo lo que hicimos o dejamos de hacer respecto a eso. Eso es literatura o es teología. En el momento en que la escribió Dante, eran las dos cosas. Adelante. Bien. De la iglesia purgante pasamos ahora a la iglesia triunfante y a la iglesia militante. Si ustedes van a la Catedral de Guadalajara, van a encontrar en el muro sur un mural de gran formato que, por tener la forma de arco de medio punto, se llama Luneto, donde el mejor pintor de la Nueva España en su tiempo, Cristóbal de Villalpando, describió a la iglesia militante respecto a la iglesia triunfante. La iglesia militante representada por las virtudes cardinales y ordinales y las virtudes teologales. Entonces está la fe, está la esperanza, está la caridad, pero ellas mismas tienen atributos de la justicia, de la fortaleza, de la prudencia y de la templanza. Están los 7 arcángeles, aquí hay 6 y luego San Miguel Arcángel al lado de una mujer con los atributos del Papa y la Eucaristía. Esa mujer no es la papisa Juana, esa mujer es la iglesia personificada en femenino, como madre, como maestra. Y al lado está San Pedro, curiosamente con atributos o atuendos de papal. Y coronándolo todo, la Santísima Virgen elevada al cielo, cuerpo y alma, en la Jerusalén celeste. Iglesia triunfante, iglesia militar. Dígame. Otra vez una representación de la iglesia triunfante. Adelante. La liturgia de la iglesia, hasta antes de la reforma de 1970, le daba a los fieles difuntos un lugar muy distinguido, que no es que desapareciera en el nuevo ritual de exequias, pero sí se deshizo de muchos signos que podrían interpretarse como de poca esperanza, sombríos, solo de luto. Adelante. Pero bueno, para que vean cómo es la liturgia desde el Concilio de Trento, adelante. He puesto imágenes donde aparecen tanto el ritual de exequias como el túmulo funerario. Adelante. Y el valor inmenso que en el Concilio de Trento se le dio a la Santa Misa respecto a los fieles difuntos y a las plegarias de los vivos. Adelante. De donde derivaron campañas para promover indulgencias para que éstas se aplicasen a los difuntos. Adelante. Ahora bien, el abuso que ciertamente sí hubo de los que iban a ofrecer indulgencias a los pueblos dio pie a que un fraile agustino alemán de nombre Martín Lutero en 1517 protestara por la venta de indulgencias. Adelante. Y al calor de eso nació el protestantismo, que entre otras cosas se pitorrea del purgatorio, de las ánimas del purgatorio, de las indulgencias. No hay una razón gratuita, hay una razón de fondo. Que sí había gente que estaba lucrando, que llevaba una comisión, los que llevaban las bulas con las indulgencias. ¿Qué me daban con la buena fe de gente que decía, oye, y te puedo comprar una, como yo, te puedo comprar una bula de indulgencias por mi abuelito? Es que un viejo de la Guayaba, pero era mi abuelito. Te pongo también por mi bisabuelito, y una vez por todos. Ay, pues, estoy con mi listita, y de cómo me salía el cuajo. Adelante.
Miren ustedes cómo se caracterizó en el siglo XVI la venta de indulgencias. Los ricos compraron muchas bulas, dizque para asegurar la salvación de toda su parentela y hasta de ellos mismos. Oye, ¿puedo comprarte indulgencias para que se apliquen a mi favor cuando me muera? Ah, pues yo creo que sí. Qué miedo. Adelante. Pero eso no era válido, ¿verdad, padre? Hombre, yo creo que ya se me acabó mi tiempo y no, ya no puedo platicar más. Desde luego que con esto ustedes están haciendo ¿Cómo una persona un negocio vender? feo. Un negocio Bien. loco. Lo cierto es que el Concilio de Trento tuvo que poner de ese batidillo orden, y mucho tiempo después de Martín Lutero, y gracias a él, se prohibió la venta de indulgencias. Y entonces hubo, después del Concilio de Trento, aplicaciones ya no de venta de bulas, que no eran ventas disfrazadas, es decir, ay, yo doy una limosna por esta bula y ya ganó la indulgencia. No es así de fácil. El Concilio de Trento reguló canónicamente hablando cómo tendrían que aplicarse las indulgencias y cómo nunca jamás deberían devolverse a asomar el lucro y el negocio. Adelante. Miren, en el caso de la Nueva España y en el caso de las culturas prehispánicas al tiempo que nació la Nueva España en 1521, había, respecto a los difuntos, una serie de ritos sangrientos, terribles, pero que tienen una explicación desde la cosmología de estas gentes. Uno de ellos era el Zompanli. Hace poco han descubierto, a un lado de las ruinas del Templo Mayor, una montaña de cráneos. Y al tiempo de la caída de la Gran Tenochtitlan simplemente se sepultaron con tierra. Y miren cómo los están descubriendo. Adelante. En Zompanli encontraron, a su arribo a la Gran Tenochtitlan, que era una ciudad sagrada, los primeros expedicionarios peninsulares y sus aliados. Nadie había entrado distinto a los mexicas a ese lugar. Zompanli era una cosa así: cráneos de víctimas que se perforaban por la sien y se metían en un palo. Adelante. Y de eso nacen costumbres funerarias y rituales de difuntos muy curiosas entre nosotros. Adelante. Donde se mezcla la visión sagrada de los pueblos amerindios antes de la evangelización y las oraciones por el eterno descanso de los fieles difuntos y el túmulo funerario. ¿Y en qué se convierte eso? Adelante. En los altares de difuntos. Y ahora, malamente, para no usar la palabra difuntos, la gente llama muertos. Pero ustedes nunca usen esa palabra. No hay día de muerte. La muerte es algo feo. Digamos, es algo que avaló nuestro Señor, muriendo y resucitando. Pero entonces, ¿qué hay para no decir día de muerte? Conmemoración de los fieles difuntos. ¿Y esto qué sería en todo caso? Un altar de difuntos. Adelante. Un altar en el que sí hay elementos que representan la muerte, pero también la resurrección, principalmente las luces, las velas y el crucifijo. Adelante. Y la creatividad de las comunidades, siempre y cuando esto no se vuelva una parodia del Halloween a la mexicana. Eso es triste. Adelante. Y bueno, una forma degenerada de las oraciones de sufragio, el culto es de ayer a la Santa Muerte. Uno pide a Dios nuestro Señor la gracia de que le conceda una Santa Muerte. Pues ustedes lo he hecho muchas veces y muchas veces he aplicado un esquema de misa que se llama para alcanzar una Santa Muerte. Y ahí es donde, y ya con esto cierro mi charla, es donde se nos aparece la Santísima Virgen María como intercesora directa nuestra. En la segunda parte del Ave María. Si la primera parte del Ave María se tomó de la Biblia,
el saludo del ángel y el saludo de Isabel, a la Virgen Santísima al tiempo de la encarnación y de la visitación. La segunda parte se añadió de esa necesidad de orar por vivos y muertos desde nosotros, incluso Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Eso es pedir una santa muerte, no acercar la casa del culto. Adelante. Y luego disfrazar a la calaca, eso también sacado de la blanca. Ahí si ustedes ven el atuendo de Guadalupe. Wow. Eso es diabólico, es satánico, es perverso, yo no sé. Pero no es evangélico, no es cristiano. Nosotros evidentemente no tenemos que ni arroparlo ni aplaudir. Adelante. Miren, lo que van a ver ya, así yéndonos de corrido a razón de clac, son. Ustedes síganle, ya ni me pregunten nomás. Son los altares que las cofradías de ánimas erigieron en las comunidades entre los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX. Y luego la iconografía mariana, donde aparece, fíjense ahí un segundo, la Santísima Virgen como intercesora de los difuntos, aún en situaciones tan extremas como esta representación que ahora está en el Museo del Prado, donde la Santísima Virgen está haciendo que de su pecho salga un chorro de leche para pagar la sed de las ánimas del purgatorio. Uno podría decir, qué horror, ¿y por qué hicieron eso así? Bueno, porque en ese tiempo no había otra forma de darle de comer a un bebé y todo el mundo estaba acostumbrado a que si el niño lloraba, la mamá le daba de comer. De inmediato estuvieron donde estuviera, incluso en la iglesia. Y que en este momento nada más tierno y devoto que ver a la Santísima Virgen ofrecer de sí misma leche a los fieles difuntos. Adelante. Y luego se hicieron cofradías de ánimas para juntar limosnas, para aplicar misas por los fieles difuntos. Adelante. Y luego se hicieron representaciones de los fieles difuntos o ánimas del purgatorio. Y a los otros se les llamaba altares de ánimas, a los cepos con representaciones de los fieles difuntos o ánimas del purgatorio, cepillos para pedir limosnas, para aplicarlas por el eterno descanso de los que salieron de este mundo y están pecados. Adelante. Curiosamente, en las representaciones de las ánimas se procuró que estuvieran personas de distintos estados, pero al final los artistas se hacían un planteamiento, bueno, ¿y cómo tendría que ser el ánima ideal? Y terminó siendo una chica guapa, un poco indefinida porque siempre con sus bracitos pues se tapa el gusto, ¿no? Adelante. Adelante. Luego hubo una devoción muy particular al ánima sola. ¿Quién es el ánima sola? Por la que nadie pide nunca. Órale. Y sobre todo el ánima sola de los curas, que se distinguen porque yo ya tengo aquí mi propia tonsura natural, no, pero este es el distintivo de que ese difunto es un cura y que hay que ayudarlo a salir de la prisión del purgatorio. Adelante. Bien, San Gregorio Magno, gracias a unas misas aplicadas por él 30 días seguidos, dejó una práctica que se llama las misas gregorianas. Adelante. Y entonces hubo altares de ánimas para decir misas por el eterno descanso de los fieles difuntos. 30 días ininterrumpidos. Adelante. Y bueno, el valor inmenso de la Santa Misa como la ofrenda al Padre Celestial de la vida de su Hijo Santísimo. Adelante. Y aquí sigamos la intercesión de los santos, pero especialmente de la Virgen Santísima, a favor de sus devotos, como es el caso de Nuestro Señor del Carmen y los que murieron con el escapulario del Carmen, bajo la promesa de que al sábado siguiente a su muerte ya estarían en la gloria de Dios. Ahora ya poco sí, porque sí.
fue más que eso que averiguar. Muchas gracias. Muy bien, le damos las gracias al presbítero Tomás de Híjar Ornelas por su valiosa presencia y participación en nuestro congreso. Y aprovechando, vamos a dar un aviso. Se dará un receso ahorita de 30 minutos por si gustan tomar algún refrigerio, desentumirse tantito, hacerle alguna pregunta personal al presbítero Tomás de Híjar. Y volvemos con el Ministerio de Música de Nuestra Señora del Rosario para continuar con nuestro siguiente tema. Ya el siguiente tema con la señora Brenda del Río se va a desarrollar acá en el parque.